¿cómo están? Hablo a los que nos están acompañando, los que nos van a ver y los que nos van a escuchar eventualmente. Enviamos un saludo a cada uno de ustedes. Creo que ya me estoy hasta acostumbrando a hablarle más a la cámara que a mí. Pero bueno, ha sido una transición donde hemos tenido que ajustarnos a las circunstancias. Y enviamos un saludo a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Y por favor, prepare su corazón para recibir la palabra de Dios. Y a los que estamos aquí, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante? Si está ahí en su casita leyendo la palabra de Dios, espero que lo esté leyendo, pues aunque nadie lo vea, póngase de pie, denle reverencia a la palabra de Dios, no porque tenga que, sino porque usted le da esa reverencia a la palabra de Dios. Les doy el título de esta predicación, dice, probados en medio de la prueba. Yo le voy a poner en medio de una cuarentena, en medio de una pandemia. Entendamos la escritura. Dice la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muy bien. ¿Está todo bien? ¿No está yendo? Ya se escucha, lo tuvimos que desconectar. Ok, muy bien. Muy bien, tomemos asiento, hermanos. Gracias. Muy bien, sin duda todos nosotros hemos sido probados en esta pandemia, ¿cierto? Todos y cada uno de nosotros. Ha sacado lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Hablo como seres humanos. Como seres humanos hemos sacado lo mejor en cuanto a ser misericordiosos con algunos, bondadosos, ver lo que hay dentro de nuestro corazón, pero también hemos visto cómo algunos en su vanidad, en cualquier malos atributos y caracteres de la persona, hemos visto cómo han sido egoístas, y eso lo pudimos ser testigos cuando en los noticieros la gente en las tiendas se abalanzaba por comprar excesivamente y no considerando a las demás personas, comprando, vamos a decir, como papel higiénico, y no le hace que no llevaran comida, llevaban papel y dejaban a la gente sin, y eso mostraba un egocentrismo. Todos sin duda estamos siendo probados en alguna área o en muchas áreas, pero como cristianos estamos en una categoría diferente que la gente que no es cristiana, que no son cristianos. Es como, mire, como en la escuela, porque todo esto quiero que lo lleve al ejemplo que estamos en una escuela y que todos estamos en un grado en el cual a todos se nos está enseñando lo mismo. Sin embargo, a nosotros como cristianos nos pone Dios en un cuarto, en un salón aparte, para enseñarnos con otro entendimiento, enseñándonos lo mismo, pero como ya hemos subido a un nivel diferente, Dios nos enseña algo diferente, algo que el mundo no puede ver, que no puede comprender. Entonces, vamos a entender sobre lo que Dios quiere
quiere que entendamos. Mire lo que dice la Escritura. El versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia, habla su soberanía también, nos hizo renacer. ¿Qué es de renacer? Nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo es que nacemos de nuevo? A través de la fe, de creer. De renacer para una esperanza viva. ¿Se fija cómo nosotros tenemos una esperanza viva y los demás no tienen esperanza, o tienen una esperanza que es llena de vanidad o llena de cosas superficiales? Por ejemplo, el día que tenga la esperanza que tienen en su trabajo, la esperanza que tienen en Trump, la esperanza que tienen en sus familiares, en lo que sea, inclusive en la ciencia, para que encuentren una vacuna para esta pandemia. Pero la Biblia me dice que tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Jesucristo está vivo, aunque murió, pero resucitó. Por eso menciona, dice, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Los demás no tienen esa esperanza. ¿Por qué? Porque no han creído en que Jesús resucitó, y aunque algunos haya que lo crean, pero viven como que si no creyeran. Ahora, mire lo que dice: para una herencia incorruptible. ¿Quién es el que da la herencia? Es el Padre. Por eso entienda de que nosotros leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Para quién es el testamento? Para los hijos. Y nosotros somos los que recibimos la herencia. ¿Amén? Ok, sígame con atención. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Quiere decir que no es ahorita. Somos personas salvas dentro de este cuerpo pecaminoso, pero el día que muramos vamos a la presencia de Dios. Jesús nos dice: hoy mismo estarás conmigo, a todos aquellos que nos hemos arrepentido. Amén. Así que tranquilo, relax, tranquilo, no se preocupe. Si lo alcanza la pandemia, el coronavirus, no se preocupe. Usted tiene una herencia incorruptible. Amén. No quiere decir tampoco de que vivamos como los demás. No, como cristianos les digo, estamos en una categoría diferente. Dice: reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Porque creemos, obviamente somos obedientes. No quiere decir que porque soy hijo de Dios me voy a andar metiendo ahí en el Walmart sin precauciones. No. Porque soy hijo de Dios, porque soy prudente, porque soy obediente a lo que me dicen las autoridades, voy a obedecer. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice: en lo cual vosotros os alegráis. Y ahí todo está muy bien. Qué contentos estamos porque tenemos una esperanza viva. Estamos contentos porque Dios nos ha hecho renacer. Aunque, ahí sí ya tiene es un pero, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ese aunque habla de que no importa que no tenga trabajo, no importa que esté enfermo en cama, no importa que esté desahuciado, no importa que mis hijos, mi esposa, el esposo, el trabajo, no importa, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice el salmista David en el Salmos 23, aunque ande en valle de sombras, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque si usted siente la disciplina del Señor, está vivo. Un muerto ya no siente. ¿Lo ve? Sentido común. Dice, si es necesario, dice un poco de tiempo, si es necesario. ¿Por qué? Porque el que ya entendió no tiene necesidad de pasar por esa prueba. ¿Me explico? Por ejemplo, a mí ya no me tienen que hacer el examen de primaria. 2 más 2 son, pues no sé. Miren, otra vez me decía el hermano José, dice que toda la noche estuvo pensando, 2 más 1, 2 y 1, 1 y 2, 1 y 2, no sé qué es. Y se acordó en la mañana, ya sé qué es, por eso no pude dormir. Estrés. Es el estrés que no lo dejaba dormir. ¿Por qué? Porque no entendía. 2 más 1, 3. Entonces es el estrés que no lo deja dormir.
Y muchos, cuando ya entienden, hacen a un lado el estrés, sus preocupaciones, porque se están ocupando en lo que deben de hacer. Por eso dice, si es necesario, porque si ya entendió, quiten la prueba. A mí no me tienen que hacer la prueba ya de la suma, de la resta. ¿Por qué? Porque ya entendí, ya me lo sé. Entonces, ¿qué van a dar? Una prueba más difícil. No quiere decir de que ya entendió, ya no. Estamos en constancia, estamos aprendiendo y es lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Por qué es que pasó todo esto? Bueno, Dios nos quiere enseñar algo individualmente, tanto como humanos, como seres humanos, también como hijos de Dios, también como iglesia. Ahora, dices, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Que no es nada más una, no, en diversas pruebas. Y que los niños, y que la escuela, y que el coronavirus, y que esto y que aquello, siempre va a haber algo. ¿Me explico? Amén. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Qué es lo que pasa? De que nos mete Dios a la fragua para que seamos purificados por el fuego, porque el oro es purificado por el proceso del fuego, para que salgan las imperfecciones. Dios nos hace pasar por una situación, una escasez, una enfermedad, algo X. ¿Para qué? Para sacar las imperfecciones de nosotros. Es el proceso de Dios en nosotros. Por eso menciona que mire cómo cada uno está sobreedificando. Unos edifican sobre heno, madera, hojarasca. Otros sobre oro, plata y piedras preciosas. Pero al final del día el fuego la probará, porque el fuego purifica. Perdón, bueno, en este caso sí. Aunque el fuego lo que hace es destruir. Lo que purifica es el agua, ¿cierto? Nadie pasa a una casa, voy a limpiar mi casa, y le prende fuego para purificarla. No. Le echa agua para limpiarla. Por eso la palabra nos lava y la prueba nos purifica, porque salen las imperfecciones. Yo no me daba cuenta que era un avaricioso, yo no me daba cuenta que era codicioso, yo no me daba cuenta de mi amargura, de mi resentimiento, hasta que la palabra me confrontó y sale la imperfección. ¿Amén? Sí, pastor, sí, amén. Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Esto habla de fe. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay un fin, hay un propósito, que el Señor nos está perfeccionando. ¿Se da cuenta de este trato para con los cristianos? Y sobre todo, que tiene un propósito. Dios tiene un propósito individualmente. Tal vez a usted le ha estado enseñando en sus finanzas, porque Dios ya le había hablado desde antes, ¿no es cierto? Amén. Dios ya le había hablado de su salud, ¿sí o no? Dios ya le había hablado de su relación con su esposa o con sus hijos, ¿sí o no? Y muchos, como no entendían, ahí está la prueba. Y ahí, ¿se acuerdan de esa enseñanza de que las mamás se comían a sus hijos porque había hambre? Y así estaban en la casa. Algunos se comían unos con otros, peleándose, echándose y de todo. Y algunos entendieron, algunos no. Y obviamente, pues, no termina ahí, sino que la prueba se va a volver más difícil. Cuando usted no pasó la prueba de primaria, del primer grado, resulta que va a repetir el año. Y lamentablemente hay muchos cristianos que, aunque digan, yo tengo 15 años en el evangelio, pues 15 años en primer grado, mijo, porque no has entendido, que no se entiende de perdonar. Y unos están amargados, porque están, no, es que me hizo, es que me dijo. Perdona, porque si no perdonas, mi Padre que está en los cielos no te perdonará. Es todo. Está sencillo esto, ¿no? No está complicado, todos lo entendemos. La cosa es que no lo queremos entender, que es otra cosa. Dios nos deja ver
ver la vida de su pueblo Israel en medio del desierto, justo antes de entrar a poseer la tierra prometida, para que entendamos el principio de las pruebas. Vamos a leer un ejemplo, cómo Dios hizo pasar a su pueblo y los llevó al desierto para probarlos. Para que nosotros también entendamos el principio de las pruebas y podamos aplicar el conocimiento el día de hoy, y para que no olvidemos el propósito de esta pandemia, de esta prueba, de esta contingencia, de esta cuarentena. ¿Cuál es el propósito? Bueno, vamos a estudiarlo. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Dice que todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Así de que recíbalo de parte de Dios, aplíquelo a su día, a su diario vivir, a lo que estamos viviendo ahorita, aunque entendemos de que esto fue tiempo pasado. Amén. Pero lo vamos a aplicar. ¿Cómo podemos extraer esta enseñanza? Porque por algo está escrito aquí, para que nosotros entendamos, aprendamos de lo que Dios nos quiere mostrar. Dice el versículo 1, aquí es cuando ya Dios les va a permitir entrar a la tierra prometida. Casi, bueno, en el caso de ellos, ya habían estado 40 años en el desierto. Y recuerden, como hemos estado explicando, de que pudieron haber llegado casi en 40 días, pero en su desobediencia, en su negligencia, en ese Egipto que llevaban dentro, entonces muchos no entraron. Toda esa generación que salió, dice la escritura que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esa generación no entró a la tierra prometida, solamente 2 personas entraron, Caleb y Josué. Y vemos cómo toda esa generación no entró, quiere decir que hasta que murió el último de esos 600,000, entonces pudieron entrar. Pero la segunda generación, los niños, los adolescentes, y tal vez yo creo alguno que otro, bueno, adolescentes de esa generación, ella sí pudo entrar, porque dice que eran 600 hombres sin contar mujeres y niños. Y si cada uno tenía su mujer, son 1,200 personas. Perdón, 600,000 eran... 1,200,000. Reprobados. Y el pastor también. Bueno, 600,000, 1,200,000. Ahora imagínense con los niños, se cree que eran más de 2 millones de personas. Ahora, mire lo que dice la escritura. Vamos a entrar a la escritura. Dice aquí, le está hablando Moisés, Dios a través de Moisés. Deje una aclaración. Es Moisés, pero también se cree que fue Josué el que terminó el libro de Deuteronomio, porque narra la muerte de Moisés. Entonces se cree que fue Josué el que lo culminó, para hacer una aclaración. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La ley para nosotros los cristianos se reduce en 2 mandamientos. Aquí les está diciendo Dios de sus 10 mandamientos, la ley moral y los 603 estatutos que están escritos en la Torá, lo que es desde Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico. En todos son 603 estatutos. Entonces para ellos era toda la ley. Para nosotros, ser como gentiles, como cristianos, se reduce a 2. Dijo el Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque recuerde que en la ley moral los primeros 4 versículos son hacia arriba. Amarás a Dios sobre todas las cosas, así, guardarás el día, todo eso. Y de los otros 6 habla hacia los demás, donde dice: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Y esos habla al prójimo.
Entonces, al cumplir estos 2 mandamientos, estamos cumpliendo toda la ley. Ahora, mire lo que dice el versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, ¿quiere decir que Dios no sabía lo que había en sus corazones? Si la Escritura nos asegura de que Él escudriña nuestros corazones y sabe los pensamientos que hay en Él. Bueno, no es eso, sino que quería que nos diéramos cuenta nosotros. A nosotros nos mueve de lo que estamos llenos en el corazón. Si es la avaricia, nos mueve el dinero. Si es la amargura, nos mueve el resentimiento, el odio. Si es la lascivia, cualquier trapeador cualquier cosa. Entonces a nosotros nos mueve lo que estamos llenos por dentro. Y Dios le estaba diciendo, y te acordarás de todo. ¿De todo? De todo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Te acordarás. Y uno de los problemas que tenemos los seres humanos es de que se nos olvidan las cosas. A mí se me olvidan las claves de lo que pongo y se me olvida. Uno de los errores que cometemos todos es de que nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y digo todos. Amén. Vamos en el mismo barco. Porque si lo tuviéramos presente, pecaríamos menos, ¿no es cierto? Está bien fácil. Si no se me olvida de dónde me sacó, pues habría un temor reverente y no caer en lo mismo. Pero no solo de dónde nos sacó, sino también en el proceso por el cual nos ha llevado para perfeccionarnos. Dice, mire lo que dice la Escritura, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Tal vez tú tienes 1 año de convertido. Bueno, acuérdate, está más fácil para ti. En ese año, ¿qué has aprendido? ¿De dónde te sacó? ¿Y cómo te ha llevado? Tal vez tú ya tienes 10 años, 15 años en el Evangelio. Bueno, ¿por dónde te ha llevado? Mira, si cierras tus ojos te va a acordar así. Mira, te ha llevado por aquí, tal vez de una iglesia a otra, a otra, a otra. Y ahora ya estás aquí. Y yo soy el que tengo que pagar los platos rotos. No, el punto es de que, mira, dale gracias a Dios por aquel pastor que tuviste. Porque si fue buen pastor, bueno, hizo su trabajo a esa etapa en la cual Dios proveyó ese pastor y esa congregación para alimentarte. Y ahora estás aquí, y gloria a Dios. Pero también si fue un mal pastor, dale gracias a Dios también, porque te enseñó cómo no debe de ser un pastor. Amén. Y bendícelo, es todo. Y si ya entendiste, bueno, pues estamos aquí y espero que te quedes aquí, porque si no vas a hablar de mí cuando te salgas de aquí, que no fui un buen pastor. Todos estamos en un proceso, amén. ¿Sí? Okay. Dice, tu Dios estos 40 años en el desierto. Nadie quiere ir al desierto. Nadie quiere ir. ¿Por qué? Porque en el desierto hay escasez. No hay nada. Tendríamos que estar esperando la lluvia para que haya alimento, para que crezca lo verde, para que los animales puedan alimentarse y nosotros comer de los animales. No hay nada. Al contrario, es un calor insoportable. Dice, en el desierto para afligirte. Aquí nos da el propósito por el cual nos llevó. Miren, muchos vinieron a la casa de Dios buscando tal vez un consejo para su matrimonio, tal vez que Dios proveyera de un trabajo, X. Todos venimos por una necesidad, ¿cierto? Todos. Aquí nadie puede decir, ay, yo vine porque iba pasando por... No. Dios puso en tu corazón algo. Dios te llamó. Estabas en una tumba y como le dijo a Lázaro, ven, sal fuera. Así te hablo a ti. Élida, sal fuera. Areli, sal fuera. Leti, sal fuera. Y nos llamó por nuestro nombre. Para que los otros Lázaros no se emocionaran ahí. Hoy está hablando de... No, Lázaro fue el sal fuera. Y nos hizo revivir, renacer. Amén. Ahora, dice, para afligirte, para probarte. ¿Por qué? Por el fuego, por la prueba, por tu desierto.
Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios ya sabía, pero se iba a evidenciar. Es como he estado explicando, una manzana podrida, la parte sí que va a salir lo podrido, ¿cierto? Un limón que sale lo agrio, una naranja dulce que sale lo dulce. ¿Partes un chile que espera que salga dulce? No. Cacahuates, chicles, garampiñadas, no, va a salir lo picoso. Y de nosotros, cuando estamos pasando por una prueba, va a salir de lo que estamos llenos por dentro. Mire, un chilito toreado pica más. Y en el fuego, meta al cristiano por fuego y va a salir lo que en verdad es. Porque el verdadero yo no es aquí arriba, no es aquí en la iglesia, hermanos, es allá, en la casa, en el testimonio con los compañeros de trabajo, es en la sociedad, es si pagamos los impuestos. Santo. En todo eso, hermanos, ahí es donde verdaderamente sale lo que somos. Entonces dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y hoy, sin duda, todos podemos decir, te hemos fallado, Señor. Todos, ¿no es cierto? Aún como cristianos, ahí, aún en ese salón aparte, los otros pues ahí andan peleándose. Ahí en la escuela llega la maestra y los niños brincando uno para allá, unos peleándose, jalándole la trenza al uno, al otro, agarrándose unos con otros. Y acá nosotros estamos ordenaditos, ahí tranquilitos, llega la maestra, buenos días, maestra, y más atentos. Sin embargo, también reprobamos, también echamos malas, ¿sí o no? Eso es por nuestra condición humana. Uno de los errores, bueno, que ya cometí, eso ya lo mencioné. Nadie quiere estar en el desierto, pero el desierto es un lugar de aprendizaje, es nuestra escuela. Tú no puedes graduarte si no vas a la escuela, ¿cierto? Ahora, como los de esta generación, pues se van a graduar pero de panzazo, porque a lo mejor no van a presentar el examen. ¿Sí o no? Y ya le tienen ahí su título, pero ya porque se quieren hacer reír, ya, que sigue. Pero no han sido probados para ver si aplicaron el conocimiento ahí en el examen. Estoy hablando de la escuela. En el examen a ver si aprendieron lo que se les enseñó. ¿Sí o no? Bueno, Dios no es un que nos está pasando todo, no. Dios nos está probando. Nadie quiere estar en el desierto, pero el desierto es un lugar de aprendizaje, es como Dios quiere que le conozcamos en la escasez para que aprendamos a apreciarle cuando hay abundancia. Es más fácil apartarnos de Dios cuando hay abundancia que cuando hay escasez. Pablo decía, en todo estoy plenamente enseñado, he aprendido. Él aprendió, ¿por qué? Porque tuvo abundancia y después vino la escasez. Y digo, y no digo esto porque tenga necesidad, no. En todo estoy plenamente enseñado. Sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Todo aquel que no aprende a vivir en escasez no sabrá cómo vivir en la abundancia. Porque no depende qué es lo que tienes. En la escuela de Dios no depende eso, sino depende de quién eres. Mire la diferencia. No depende de qué circunstancias te rodean, no depende de qué es lo que tienes tampoco, sino depende de quién eres. Y Dios nos llama hijos de Dios si hemos creído en el nombre de su Hijo unigénito. Fíjese, el versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Fíjese cómo Dios es el que permitió, ¿qué? El hambre. Dios fue el que permitió el coronavirus. ¿Él no lo mandó? Claro. Dios nos hizo, dice, Dios te afligió, entiendan a nosotros, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. A final de cuentas, Dios es el que hace la llaga, pero también la cura.
Dios nos hace pasar por hambre, pero también extiende su mano con el pan. Y por eso dice, y te sustentó con maná. Lo peor de todo es de que el pueblo de Israel no valoró la mano extendida de Dios proveyéndole el maná y lo menospreciaron. Dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Note que Dios es el que hace la llaga, pero también la cura. Y si usó al mismo Satanás para probar a Job, entiéndase lo que es el libro de Job, ¿qué no puede usar un coronavirus en nosotros para formarnos y para probarnos? Claro que sí. Un cristiano que solo busca la provisión del día, pero no busca la palabra, morirá eventualmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque aquí dice que no solo de pan vivirá el hombre. La gente que solamente anda buscando el sustento del diario vivir, están muertos o van a morir. Pero nosotros buscamos de la palabra de Dios, reconociendo de que no solamente mi cuerpo físico necesita de ese alimento físico, sino que nuestro espíritu también necesita de su palabra. Por eso Jesús enseñaba y dice, ¿que no han entendido que mi palabra es espíritu y es verdad? Es el verdadero alimento que necesitamos, porque al final de cuentas nos vamos a morir y este cuerpo, esta tierra, va a ir al polvo de la tierra. Más lo espiritual es eterno. Es a través del espíritu que alimentamos nuestra alma. No es a través de consejos almáticos. No. Eso queda en el alma. Pero el espíritu es el que vivifica. El primer Adán es alma viviente. El segundo Adán, Cristo, espíritu vivificante. Es el que nos trae vida. Un cristiano que solo busca la provisión del día, pero no busca la palabra de Dios, morirá eventualmente. También esto puede ser culpa del pastor y maestro que solo enseña una faceta, una parte de Dios. Aquí dice, ¿es para usted, pastor? Sí, es para mí. Y estoy limpio de su sangre, hermanos, porque no les sé, obviamente que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Sin embargo, lo que Dios me ha dado se los he compartido, hermanos, como Dios nos va guiando. Si nos ha hablado de finanzas, nos ha hablado de finanzas. De la salud, nos ha hablado de la salud. Como el Señor me da, yo les doy. ¿Cierto? Y habrá muchas cosas que seguiremos aprendiendo, y yo juntamente con ustedes. Por eso es importante, hermanos, que si Dios lo puso y lo plantó en esta iglesia, usted se debe de alimentar de esta iglesia. Y se lo digo a todos nuestros hermanos que nos acompañan, que son de otras iglesias. Si Dios lo puso en una congregación, aliméntese del alimento que le está proveyendo su pastor. Bendigo su vida, pero yo no soy su pastor. Usted debe de buscar el medio a través de su pastor. Y todos los que son de mi congregación y no se alimentan de lo que Dios me da, entonces están comiendo allá. Puede ser alimento, pero no le va a nutrir para lo que necesita. Entiéndase bien claro, hermanos. Mire, tal vez sus defensas están bajas en la vitamina C. ¿Qué necesita? Naranja, lo cítrico, ahí está, alimenta. Y es lo que Dios me da para darle a usted, ¿cierto? Pero si usted se sigue llenando, vamos a ir de potasio, plátano, y viene un coronavirus, ¿cómo va a estar sus defensas? No va a estar prepararse para eso, porque es Dios el que envía la prueba. Y Dios nos ha ido mostrando, nos ha ido enseñando a esta congregación cómo estemos preparados para todo lo que nos ha venido. ¿No es cierto? Ahora, yo quiero ser obediente. Si usted es desobediente, allá usted. Más yo no puedo hacer. Tampoco les voy a hacer que coman a fuerzas. No. Tiene que comerlo y también, aparte de eso, digerirlo y que salga en un cambio. Mire que como
aquí entra la responsabilidad del pastor. Si yo te presento a un Dios que solo te quiere bendecir, entiéndase esos que te llevan a la luna. Traigan y traigan y traigan porque te enseñan una faceta de parte de Dios. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. Y tú sí, Dios me quiere bendecir. Y resulta que cuando viene la prueba, no sabes qué hacer. Y la bendición, ¿dónde están esos? ¿Se ha visto esos memes o comentarios que ponen? ¿Dónde están esos que sanaban? Hacían campañas para sanar a la gente. ¿Por qué no van al hospital? Que le diga al enfermero, no, descansa, yo aquí los curo a todos. No, los doctores ya váyanse, agarren sus. No, yo los sano aquí. Y una campaña ahí, tráigame todos los del coronavirus. ¿Verdad? No pretendo burlarme, pero sí me estoy burlando. Ahora, ¿por qué? Porque Dios se burlará de ellos también. Pero mi intención es de enfatizar. Estoy haciendo esto para que veamos con claridad. ¿Me explico? Mi intención, porque también si ellos se arrepienten, mientras hay vida hay esperanza. Pero se imagina todas esas congregaciones, todas esas personas que fueron alimentadas solamente con de una parte de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios te quiere bendecir, Dios es esto. Y la justicia de Dios, ¿dónde la deja? No, es que no, es que no puedes apartar una cosa de otra. No se puede. Si yo te presento a un Dios que te quiere bendecir y no te presento a un Dios justo y disciplinador, ¿quién dice? ¿Cómo leíamos? Y dice, y te acordarás de todo, no, dice, y te afligió, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Y algunos dirán, no, ese no es el Dios que yo tengo. Bueno, ese no es tu Dios, por supuesto, porque no estarás leyendo otro libro, pero no la Biblia. Pero la Biblia dice que al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. De que el hecho de que reprobemos un examen no nos va a dejar, ay, quédese otro año. No, te va a azotar para que entendamos. Y entendemos, ya entendemos, pues sí, ya entendí. Y ahora sí, ya nos consuela, y ahora sí ya, pasen al otro grado, a otra prueba más difícil. Nuestra vida está llena de pruebas, hermanos. Si usted cree que ya llegó, ay, qué bonito siento. No, espérese. Nos está preparando para que no pasemos esa gran prueba que va a pasar el mundo, la gran tribulación. Ahora, si yo te presento a un Dios que Dios está comprometido a darte y que eso te va a producir orgullo, jactancia y hasta demandante. Dame, Dios, tú dijiste y tu palabra dice esto. Y no hay humildad y no hay entendimiento, ¿de qué serviría? Ahora, entienda esto de que Dios es bueno, ¿cierto? Pero también Dios es justo. Tiene que ir todo equilibrado, hermanos. Dios es bueno y pone su justicia. Si alguien está haciendo una injusticia contigo, Dios va a poner en la balanza. ¿Se acuerda de los menospreciados? Que Dios, siempre que aún así sean sus hijos, está menospreciando a alguien más, Dios va a poner la balanza a favor de los menospreciados, para que haya un equilibrio. Que Dios te da mucho, por algo te dio mucho, para que compartas a los demás. Que te hizo altote, bueno, para que le ates las agujetas al chaparrito. Si te hizo altote al chaparrito, pues para que le ate al que no se puede agachar. Y al altote lo hizo altote para que le alcance las manzanas al chaparrito. Dios no se equivoca. Dios nos dio algo para dar y compartir a los demás. Todo con una balanza. Pero el hecho que te presente a un Dios proveedor no anula su justicia. O sea, Dios te está proveyendo de todo lo que necesitas, ¿cierto? O sea, nadie está ahorita en el hospital, ¿cierto? Por la gracia de Dios, aquí. Eso no anula la justicia de Dios tampoco, de que no va a tener por inocente al culpable. Y delante de Dios todos somos culpables porque somos pecadores. Ya somos salvos, entienda eso. Que la salvación no es por obras, pero sin embargo hemos cometido errores, hemos pecado, ¿cierto? ¿Sí lo reconocen? Sí, todos hemos pecado. Entonces, tampoco Dios va a pasar por alto eso. Si te presento solo a un Dios sanador, tú buscarás a Dios solamente cuando te enfermas, ¿no es cierto? Soy enfermo, voy con Dios. Voy a la iglesia, voy con el pastor.
No. Si yo te enseño, si te presento un Dios proveedor, tú vas a venir porque te está proveyendo, pero el día que te deje de proveer ya no vas a venir. Y por eso muchos ya no vienen. Ahora, ¿es mi culpa? No, yo les presento con equilibrio. No soy perfecto tampoco, hermanos, ni el super pastor, pero yo trato de mostrarles a lo que yo puedo ver en las Escrituras. Entonces, no es parte de nuestra responsabilidad como pastores presentar a un Dios en todos sus atributos. Dios es bueno, sí, pero también es justo. Ama, pero también disciplina. ¿Y que permite el coronavirus? Sí, porque te ama. Para que entendamos, porque es solamente una advertencia para algunos. Algunos otros ya duermen. Versículo 4, mire lo que dice. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Se imaginan el desierto? Esto es algo sobrenatural. O sea, no se le gastaron las sandalias. En el desierto no hay pavimento. Está el suelo caliente. Mire, a veces hasta con el pavimento, cuando está a más de 100 grados aquí, hasta sentimos que huele a hule. Cuando vamos caminando, los guarachitos se van quedando a la mitad ahí. Vamos dejando la huella porque se va derritiendo. Imagínense en el desierto. Dice que su vestido nunca se envejeció. 40 años. Yo sé que muchas hermanas no quieren estar en ese desierto. Porque su problema no es de que les dure 40 años, sino porque ¿qué van a hacer con los tantos vestidos que tienen ahí en el guardarropas? Y luego, ¿cuándo me lo pongo? Y luego, no, es que no se te ha gastado. ¿Para qué comprar más? ¿Amén? Miren, ahí no había moho en el desierto, para empezar. Ya vas a empezar, pastor. Sí, fíjese. Mire, aquí Dios les recuerda, dice, tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti. Y mire, Dios se lo está recordando al pueblo de Israel y no se lo está diciendo de reproche. Yo te sustenté, ¿qué? ¿A poco crees que por ti? No, yo te sustenté. No, así no es Dios. Sino quiere que nos acordemos para que valoremos. Mire, adelantándome a esto, dice, viene lo que dice en el capítulo 9, versículo 4, dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia, no porque seas bueno, no porque seas mejor que los demás. Dice, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arrojó de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Te diga? Que si usted tiene un carro nuevo, si usted tiene vestido, si usted tiene eso, valórelo, aprécielo y sea agradecido con Dios. No diga, es que yo voy a casa de oración, es que yo barro, es que yo hago esto. No es por ti. Es más, no es ni por mí, ni por que yo diga, no, yo por eso tengo trabajo, es que yo soy obediente, es que yo predico, es que yo pastoreo, es que yo voy de aquí para allá. No es por mí, no es por mi justicia, es por la justicia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Dice, es para que entiendan que aún en los tiempos más difíciles Dios ha estado con ellos, en el desierto, en tu desierto. Tal vez en tu cuarentena ahí que estuviste, Dios te estuvo sustentando, aún que no tenías trabajo, a lo mejor proveyó, cuando los demás no tenían trabajo, proveyó de trabajo para ti, te sustentó. Dice, aún en medio de una pandemia, Dios nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha sustentado. Yo recuerdo antes de que llegáramos a este lugar, un día mi esposa llegó y me dijo, dice, nos venden una iglesia. Y yo por dentro de mí, yo no dije nada, pero luego lo que pasó por mi cabeza, y estoy siendo honesto porque Dios me está escuchando, yo dije esa frase, pues ¿con qué ojos dijimos?
Mire, yo sentí un coscorrón de esos de parte de Dios que todavía me duele. Sí, no sé si me despostilló aquí. Sentí un coscorrón así. ¿Qué? ¿Crees que no lo puedo hacer? Mire, sentí que no traía ni corbata, pero sentí una corbata aquí que me jaló. ¿Qué crees que no lo puedo hacer yo? Y así le hice. Cierro mi boca. Yo no dije nada. Después mi esposa daba testimonio. Yo dije, esto viene de Dios porque mi esposo no dijo nada. Porque estaba bien contreras, yo contradiciendo, no, pues, ¿cómo? No, es que... Y cuando Dios me agarró y me... ¿Qué crees que no lo puedo hacer yo? Porque en esa etapa no había trabajo. El aceite había bajado, porque aquí en esta región dependemos del aceite. Y no había trabajo. Y dije, no, pues ¿con qué ojos divino tuerto? Y el Señor me dijo, mira Israel. No se me olvida ¿qué le faltó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué crees que no lo puedo hacer yo? Yo nomás dije, aquí. Yo cerré mi boca, dijo Job. Hablaba de lo que no entendía. Ni siquiera lo hablé, pensaba de lo que no entendía. Y predico. Ahora, fue un destello así. Y después cuando me dijo eso, me fortaleció. Vamos a hacerlo, Señor. Porque yo tenía que hacer mi parte. Y Él iba a hacer la parte, lo que es imposible. Y lo posible yo lo iba a hacer. Lo que Él me puso a hacer, a pastorear. Es todo, hermanos. Está bien sencillo, ¿no? Ahora, Dios se lo enseña. Miren lo que dice el versículo 5 en adelante, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre, a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ahí está. No es que Dios no castiga. No, entonces ¿qué estás diciendo? ¿Que quitamos ese versículo de ahí o qué le hacemos? ¿Lo borramos, lo tachamos, compramos todas las Biblias y lo tachamos? Dios castiga. Dios es amor, sí, por supuesto. Pero también en su amor, también el otro lado del amor es su disciplina porque nos ama. Y usted disciplina a sus hijos porque los ama, ¿no es cierto? Así de que, dice versículo 6, dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ese dice, guardarás pues. Fíjese, primero le estuvo enseñando, mira, acuérdate de dónde te saqué, cómo sustenté a tus padres. Yo los hice renacer, tomé de Pedro, dice, yo los sustenté con el maná, yo los llevé por aquí, los llevé por acá para afligirlos, para probarlos. Y luego en este versículo se dice, guardarás pues, como diciendo, ¿has entendido el examen? ¿Has entendido por qué te hice pasar por esta cuarentena? Dice, guardaréis pues los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Quién la dio? Dios. Hemos estudiado el libro de Nehemías, y en el libro de Nehemías esta semana estábamos viendo algo. Dice que le habla a sus hijos, al pueblo de Israel. Es la oración que se cree que es la más larga, y ahí el pueblo de Israel reconoce su condición. Dice que sus padres, por su desobediencia, cayeron en el cautiverio, y en la nueva generación, lo que son los israelitas, dice, y los hijos, capítulo 9, versículo 24 al 25, ahí espéreme, si gusta apuntarlo o lo corrobora después. Dice, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra que humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hicieran con ellos como quisieren, y tomaren ciudades fortificadas y tierra fértil,
heredando casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Ellos no hicieron nada. Ellos llegaron a poseer esa tierra nada más. Y es lo que Dios le está diciendo, van a entrar. Pero acuérdate de acordarte. ¿De dónde te saqué? ¿Dónde te llevé? Todo lo que has aprendido, haz una evaluación, lo que has aprendido cuando llegaste aquí a la iglesia. ¿Cómo te ha enseñado de la familia, que el matrimonio, que las finanzas, que su santidad, de todo lo que hemos aprendido? Mire, todo está grabado ya. ¿Quieres saber de algo? Búsquele ahí. Pues, de lo que nos ha enseñado el pastor, aquí búsquele y lo va a encontrar. El que busca, encuentra. Algunos, al entender el proceso de su desierto, algunos al no entender el proceso de su desierto individualmente, no estarán listos para poseer la tierra prometida. Mire, Dios los llevó por el desierto y antes de cruzar el Jordán es donde les dice esto, acuérdense. Ya, no, todos sí, amén, aleluya y gloria a Dios. Y Dios los hizo cruzar el Jordán. El Jordán es la prueba, es el examen final, es para la graduación, porque al cruzar, iban a llegar a la tierra prometida. Tenían que sacar a los que estaban ahí, matarlos y todo lo que tenían que hacer. Pero el Jordán, entiendas, es la graduación de todos los 40 años que estuvieron por ahí en el desierto. Y algunos, al no entender su desierto, no estarán listos para poseer su tierra prometida. Algunos todavía están del otro lado del Jordán, al no entender. Pues no sé, ¿qué es lo que quiso decir el pastor? Pues no sé. Sí sabes, lo que pasa es que no quieres entender que es otra cosa. Dice, algunos siguen en sus pruebas, algunos en su desierto, algunos en su encierro, algunos todavía están en su cuarentena. Y no estoy hablando de esa cuarentena física, en esa contingencia física, sino en esa contingencia interna, que están siendo presos de su avaricia, de su amargura, de su resentimiento, y ahí están y no están entendiendo. No valorabas inclusive al hermanito, a la hermanita que a veces era la piedra en el zapato y que dices, Dios te hizo, y hasta te lo traía a la mente, ora por él, ora por ella. ¿No? ¿A ustedes no? ¿Sí o no? Pues ustedes no tienen. No, todos tenemos, hermanos. Todos tenemos algo que Dios ha permitido para probarnos. Todos tenemos algo o alguien. Y los míos se llaman ustedes. Sé paciente, pasó tranquilo. Sí, hermanos. Y yo soy el de ustedes también. Ahora mire esto. Dice, por eso, al no entender, no van a entender unos por no entender su escasez, su hambre, su desnudez, su disciplina, no estarán preparados para entrar a la tierra prometida. Algunos no les sirvió la cuarentena, la contingencia, no les sirvió ser quebrantados por no ser humillados, por no ser humildes y dejarse transformar por las pruebas. Algunos, como no entendieron, ahí van a seguir. Algunos solo fueron azotados en su desierto. ¿De qué serviría? Mire, hermano, si usted no entendió por lo cual, mire, hágale la pregunta correcta a Dios y Dios le va a mostrar. ¿Qué quieres que entienda, Señor, en esta cuarentena? Y Dios se lo va a mostrar. Háganlo con humildad. ¿Qué quieres que entienda? Te había dicho que fueras cuidadoso con tus finanzas. Ay, sí, es cierto, ya me lo había dicho el pastor. De hecho, al comenzar el año, yo dije eso, hermanos. Miren, hermanos, este año va a venir así, así y así. El otro día el hermano José me lo recordó. Dijo, ¿se acuerda, pastor, que usted nos lo dijo? Allá en la congregación va a ser esto va a ser esto. A veces que uno habla por el espíritu ya. No tanto así de que soy brujo,
de cristal ahí. No, es porque Dios nos enseña y nos guía. Unos obedecieron y otros no. Algunos fueron azotados en su desierto, en su escasez, en su hambre, en su enfermedad, y se conformaron y no entendieron. Es más, hasta les gustan los azotes, las regañadas del pastor. Échele, pastor, ya hasta me gusta. Azóteme, pastor, con la palabra de Dios. Y se conformaron, pero no entendieron por el cual Dios los hizo pasar por este desierto. Y la prueba después será más difícil, ¿sí o no? Si usted, mire, yo nunca había reprobado una materia. Yo nomás llegué a esta secundaria, pero yo nunca había reprobado una materia. Y el día que reprobé una materia fue inglés. Y mire dónde estoy. Y la prueba se me hizo más difícil, pero entendí. Y después me vine a estudiar aquí. Y aquí me puse a estudiar. Y el primer año, al segundo año me pasaron hasta el cuarto grado. Porque entendí, si no le echaba ganas, ¿dónde voy a estar todo el tiempo ahí? Barriendo. No, dije, no, aquí es con el inglés también. Antes de Cristo, ¿sí? Y me puse a estudiar, me puse a leer, me puse a ir a la escuela, a trabajar y estudiar. Y hoy por hoy, ¿what? No, pero ese es el proceso, hermanos, ese es por lo cual Dios nos hace entender. Miren lo que dice el versículo 11 en adelante, dice, cuídate de no olvidarte, otra vez nos vuelve a recordar que no nos olvidemos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ese hoy sigue vigente, ¿sí sabía? Mañana será otro hoy, pero ese hoy va a ser para mañana. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, no una casa, casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote, para que a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis entendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Miren, Dios predica mejor que yo. Y digo, ¿qué les explico? Pues está todo bien claro, ¿sí o no? Ya ni le eches nada, pastor. Ya, a lo mejor lo vas a echar a perder. Ahora, déjenme ver mi trabajo. Aquí dice, cuídate, del versículo 11, cuídate de guardar las apariencias, ¿así dice? Ay, yo soy la más bonita. No. Aquí dice, cuídate de las apariencias físicas, ¿sí? De tus vestidos, de todo. No. Aquí dice, cuídate de hacerte un nombre de prestigio, de abolengo, de arcún. No. Aquí nos habla de que, mire, dice la Escritura, que el ejercicio para poco aprovecha. Dice para poco. Y hace una comparación. No quiere decir que no sea bueno hacer ejercicio, ¿sí? Pastor, ¿te hace falta? Sí. Pero dice, en poco es provechoso comparado con el estudio de la palabra. Algunos no vienen que porque se van al zumba, ¿no? Zumba, les van a zumbar lo que va a pasar.
Se cuidan de su apariencia física. ¿Y la espiritual qué? Cuando necesitas ahí lidiar con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, de que no seas tentado en esa tentación y que estés firme. No. Vemos la importancia en poner un equilibrio. Algunos, al no entender su desierto, no estarán listos para entrar a poseer la tierra prometida, porque les hará daño la abundancia. Miren, muchos llegaron con escasez y Dios los prosperó y les hizo daño. Y entonces no están listos todavía para poseer su tierra prometida. Les hizo daño. Miren, a algunos les hizo daño el conocimiento, porque estudian para debatir. Ahí están, para contender. Es que el pastor, miren, yo sé que muchos aún así me siguen. Hola, me siguen para ver en qué me equivoco. Y eso yo lo sé. Es más, muchos vienen para ver en qué me equivoco. Y te fijaste que el pastor hasta como le hace, cómo se mueve, sí, fíjese. Y la palabra, o sea, se preocupó en mí, se preocupó en cómo le hacía, cómo me movía, cómo me equivoqué, mis errores. Y la palabra, no entendió nada lo que le quise decir o de lo que Dios le quiso decir. Entonces él no estará listo para poseer su tierra prometida. La abundancia le hizo daño por no aprender a vivir en la escasez como en la abundancia, como nos decía Pablo. El que no sabe vivir en la escasez jamás aprenderá a vivir en la abundancia. Si no aprendieron a vivir en su desierto, por eso ellos anhelaban, tenían lo que necesitaban. Dios les daba el agua, les daba el maná, su vestido no se envejeció, su calzado no se fatigaron, aunque pues es desierto y se cansaban. Pero dice, y su pie ni tu pie se te ha hinchado. O sea, que es que andaba por el desierto y mira, traigo unos bolotes y unos pies así. No, Dios hizo algo que pudieras caminar. Dice que la columna de fuego los acompañaba en la noche y en el día la nube que los seguía. O sea, ¿qué más te falta? Valora lo que tienes. Había muchos que porque no habían entendido, entonces por eso traían eso, andaban enfocados en su trabajo, no venían a la iglesia. Y ahora que les quitaron el trabajo, ahora sí quieren venir a la iglesia. Y les voy a pasar ese video donde están, que les están dando unos tienen que venir cuando había culto. Vienen cuando no deberían de venir. Cuando hay una contingencia, no vengas. Estudia la palabra. Por eso te detuve, por eso te quité tu trabajo, porque estabas afanado en tu trabajo. Fue a traer una sota. Mire lo que dice el Salmos 37:9. Dice así, ahí espere, que todavía no termino aquí. Dice: dos cosas te he demandado. Dos cosas te he demandado. No me niegues no me niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Quítala de mí, Señor. No me des pobreza ni riqueza. Dice: manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuál es el pastor? ¿O quién es esto? Olvidándose de lo que Dios ha proveído para tu vida. No estoy diciendo que uno sea, no. Dios proveyó una iglesia, Dios proveyó su palabra, Dios proveyó un pastor para guiarte, para alimentarte. Entonces dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. El que está en esa escasez es porque no ha entendido, hermanos. No ofrendan, no diezman. Y dice la escritura, ahora, tengo que hacer aclaraciones. Los que ya me conocen, los que somos de aquí, los que me escuchan, saben de que no estamos ahí den. Pero hay un principio que dice la Biblia, que el hombre conforme siembra, así va a cosechar. Es todo. Ya no lo puedo decir, pero es lo que dice: no me des riqueza
no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Todo aquel que roba está blasfemando el nombre de Dios. ¿Sí? Sí, amén, ¿no? Ya casi, ya mero. Dice el versículo 16, dice, ¿qué te sustentó con maná en el desierto? Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postrer hacerte bien. ¿Sí? Entonces, afligiéndote y probándote para la postrer hacerte bien. Se fija cómo Dios nos probó, pero a final de cuentas, el final es para hacernos bien, hermanos. De esta cuarentena, Dios va a mostrarnos algo que va a decir, gracias, vamos a decir un día, gracias Dios porque me afligiste. Gracias Dios porque me quitaste el trabajo. Ahorita no lo entendemos, lo entenderemos después. Aún de nuestros errores, Dios los tornará bien. Eso no quiere decir de que no paguemos las consecuencias. Unos van a desertar, otros seguirán en su Egipto, otros morirán en el desierto, otros llegarán, pero llegarán tarde. ¿Sí? Miren, como parte de mi testimonio, como quiera verlo, Dios primero llamó a mi esposa. A los pocos meses me llamó a mí y luego me llamó al ministerio. Y por la gracia de Dios, unos cuantos años después, mi hija se convirtió porque ella conoció del Señor desde niña, adolescente, y en su juventud conoció del Señor. Y el que nos faltaba era mi hijo. Yo sí decía, va a llegar, pero va a llegar tarde, porque pudo haber llegado antes, pero no, Dios tiene sus tiempos. Y llegó tarde, más tarde que nosotros, pero llegó. Ahí está nuestra esperanza, hermanos. Ore por sus hijos, ore por los que les faltan. Si usted ya se les adelantó, van a llegar, pero van a llegar tarde. Obviamente si creen. Hubo unos en el desierto que les hizo daño el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Hubo algunos otros que dice la advertencia de parte de Dios, cuídate. Dice, no sea que comas y te sacies. Había mucha comida. Tal vez podías irte al restaurante que tú querías antes. Ahora ya no. Mira, hasta están cerrados. Y eso te ha ayudado para que ahorres dinero. Antes no valorabas y hasta ni loncha preparabas. Ahora no es que tengo que hacer una ración de la comida que hay. Ración quiere decir hacer partes para completar todos. Dice, no suceda que comáis y te sacies y edifiques buenas casas. Mire, todo lo que usted tiene es temporal, hermanos. Lo que yo tengo es temporal. Mi corazón no está en mi casa, en mi carro, en mi truck. No está en eso. Si eso fuera otra cosa, haría y les diría para agarrar de ustedes. Pero limpio estoy de su sangre y de su dinero, hermanos. Por eso dice, no sea que se aumente, dice, y edifiques buenas casas en que habites. El problema no está en la prosperidad, hermanos, está en el corazón. Dice, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. A muchos les hace daño la abundancia. Y Dios los está pasando por ese desierto, quitándoles, para que entiendan, para que valoren lo más importante. En el versículo 17 dice, y digas en tu corazón. ¿Por qué? Porque todo radica en el corazón, hermanos. El problema no es la abundancia. Si Dios te ha dado inteligencia, sabiduría, te ha dado una destreza para ejercer un trabajo, aprovéchala. Yo no tengo ningún problema con un doctor, con un licenciado, con un trabajador que hizo con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, llegó estando en una posición, ahora es el dueño de la compañía. No tengo ningún problema con eso. Tengo el problema si él es un avaro, un codicioso, y que para llegar a ese lugar tuvo que pisar a gente inocente. Ahí sí hay un problema.
Pero si usted ha trabajado dignamente delante de Dios, aprovechando que Dios lo hizo pasar por un desierto y que aprovechó eso en experiencia, sí, Señor, ahora valoro lo que tengo, ahora sé lo que debo de hacer, y lo hace y continúa ahí fiel en la palabra de Dios. Usted es un hombre bendecido, usted es un hombre prosperado. El problema no es la prosperidad, hermanos, el problema está en el corazón. Por eso Dios quiere que lo entendamos en el corazón. Todo comienza en el corazón. ¿Cuántas hermanitas en su gran pobreza no tenían que escoger vestidos para venir un domingo a la iglesia? Tal vez usted ya no vivió esa época donde las iglesias no estaban así tan adornadas con aire acondicionado, no, iglesias pequeñas, y toda la familia se reunía. Vuélvase a los años 50, 60, 70, 80, todavía en esa escasez de los 80. En los 90 todavía, en mediados de los 90 empezó una prosperidad. Tal vez ya muchos ya podían tener un carro, unos ya tenían 2 carros. ¿Cuántas hermanitas en su gran pobreza es de escoger? Su gran problema era de escoger un vestido para el domingo, y ya se les olvidó que antes solo tenían un solo vestido o 2 vestidos, y decían, ¿cuál me llevo yo hoy? Pues el que no me llevé la semana pasada. Y se les olvidó. Hoy el problema que tienen es qué zapatos me pongo. No porque no tengan, sino cuál de ellos me pongo. O aquel hermanito que solamente tenía una camisa y parecía retrato. Sí, pero es que era lo único que tenía. Me daban testimonio del pastor Lázaro de que nunca lo veían con traje, con saco. Un saludo para mí, de casa de oración. Él era misionero, allá estaba en la sierra, donde quiera andar. Nunca lo veían con corbata. Y como que le echaban así como indirectas. Y un día les dijo, es que no tengo. No, pues fue como una cachetada para aquellos que se burlaban de él. Y después de ahí le sobraban los sacos, las corbatas. Dios es fiel, hermanos. Antes la gente venía a la iglesia a pie. Después en las iglesias compraron benes para ir por la gente a recogerlos. Ahora son contadas las iglesias que tienen benes, más las tienen para irse de viaje nada más. Porque ya no hay necesidad. Salga allá afuera y va a haber una 4x4 por ahí parqueada, una todoterreno. ¿No es cierto? Dios lo ha bendecido, ¿no es cierto? Pues cuídese de no olvidarse de Jehová su Dios. No estoy diciendo que sea pecado ser prosperado, sino que te olvides de tu desierto, de tu escuela, de tu aflicción, de ese tiempo en que derramabas tus lágrimas para que Dios te socorriera. No te olvides de eso. Para que Dios te proveyera, te sanara, te restaurara tu matrimonio, te trajera a tus hijos. Muchos llegaron solteros a la iglesia y Dios les ha dado una familia. Y por la familia muchos se fueron. Muchos llegaron siendo simples trabajadores en una compañía. Ahora muchos son dueños de sus empresas. Sus negocios antes eran el que barría. Ahora ya tienen hasta trabajadores, trabajadoras. Antes llegaban temprano a la iglesia a adorar al Señor. ¿Qué pasó? Y no te importaba si llovía, si hacía frío, si estaba caliente. A muchos no les importaba manejar 1 o 2 horas para llegar a tiempo. ¿Qué te pasó, iglesia? ¿Necesitamos otra pandemia para que Dios nos hable otra vez? ¿Necesitamos otra aflicción para que Dios haga entender a esta tierra, a su iglesia primeramente,
a los ciudadanos, a las naciones. Por eso les digo que a nosotros nos pone en un salón aparte, hermanos. A las naciones es una advertencia como a nosotros, pero ellos no tienen otra advertencia más que pecar y ser malagradecidos. Pero nosotros, hermanos, estamos siendo demandados de parte de Dios para ser agradecidos. Termino con esto. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién te da las fuerzas para ir a trabajar? Dios. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, puede ser tu dinero, puede ser tu familia tu Dios, puede ser X cosa que esté en lugar de Dios. Dice, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo te afirmo hoy, lo está diciendo Dios, entiende la iglesia, dice, contra vosotros que de cierto pereceréis. Vea esto, a los que Dios prosperó, aquellos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores que buscaban el dinero, dice que Dios se los va a quitar, ¿no? Si eso fuera, muchos lo entregarían, pero dice que van a morir. No es cualquier cosa, hermanos. Dios no dice que le va a quitar el dinero a aquel que es vanidoso, no, tal vez te va a dar más. Métase de lleno de una vez. Pero ¿de qué serviría si te vas a morir? ¿De qué serviría? Por eso Dios está dando la advertencia a su pueblo. No te olvides, acuérdate, porque si no, morirás. ¿Entendió? Póngase de pie.